Muy buenas, bienvenidos a Escribiendo su palabra verso a verso. Hoy vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa. Y vamos a continuar con nuestra semana sobre la bondad, en la que hemos estado hablando de que la bondad no solamente es un concepto muy bonito, sino que también es algo que podemos vivir en lo cotidiano. Y hoy concretamente la idea es enfocarnos en un lugar en el que la bondad puede ser muy evidente o puede ser muy evidente su ausencia, y es en las cosas que decimos y en cómo lo decimos. Y por eso vamos a leer Proverbios 31, 26, que dice: habla con sabiduría y enseña con amor. Ese texto puede parecer un poquito obvio, pero es algo que, aunque sabemos, no siempre lo tenemos presente. Y es el hecho de que nuestras palabras tienen un impacto, para bien o para mal. No son neutras, tienen la capacidad, por ejemplo, de animar, de construir, de acompañar, pero también pueden, por ejemplo, herir o desgastar o romper relaciones. Y por eso creo que es muy bonito esto de lo que habla el texto cuando nos dice enseña con amor, porque es una forma de referirnos a que no solamente importa las cosas que decimos, sino que también importa el cómo decimos esas cosas. Porque, por ejemplo, una persona puede tener la razón, pero si no hay bondad, ¿de qué sirve tener la razón? No construye ese comentario que esa persona está haciendo, o esa observación o lo que sea. Y por eso creo que en este texto la bondad, aquí hablando del lenguaje y demás, ¿no? Es algo muy práctico, porque volviendo al tema del lenguaje, la bondad la podemos ver en el tono, como hayamos dicho, pero también en las palabras que estás escogiendo, en la intención con la que hablas. Y esto último, pues quiero hacer mucho hincapié, porque a veces sabemos cuidar el tono y sabemos elegir las palabras, pero quizá la intención dentro de nosotros no es la adecuada cuando decimos algo. A mí a veces me ha pasado, ¿no? De decir, le voy a decir a esta persona esto sutilmente y al final pues esa intención, digamos, no sería la adecuada, ¿no? Y tampoco se trata de decir más y de dar muchas explicaciones, simplemente de decir las cosas de una forma pues que sea mejor y cuidando todos esos aspectos. De hecho, las conversaciones son muy importantes en nuestra vida. Hay conversaciones que vamos a recordar durante años, durante toda nuestra vida, y no necesariamente por el contenido exacto que se habló en esa conversación, sino más bien por cómo nos hizo sentir esa conversación. Por ejemplo, no solo para mal, ¿no? Sino cuando alguien nos habla con cuidado o nos da una noticia difícil pero lo hace con amor. O sí, quizá cuando alguien nos habló sin pensar y nos soltó barbaridades. Todo ese tipo de situaciones solemos recordarla durante mucho tiempo porque nos hacen sentir emociones fuertes también. Así que hoy te propongo un mini test que puedes hacer de manera personal, solamente tú. Y la idea es que lo respondas con sinceridad, no para sentirte juzgado o juzgada, sino para tomar conciencia de esas intenciones que hay detrás de las cosas que decimos. Y te invito de verdad que seas honesto, porque la idea es poder aprender de las cosas que nos dice la Biblia, cómo podemos aplicarlas mejor a nuestra vida y qué tipo de cosas nos revelan sobre nuestro carácter para poder seguir mejorando. Así que una de las preguntas que te invito a que pienses es si tus palabras suelen levantar a otros o si caes en la crítica destructiva, digamos. Otra pregunta es si normalmente hablas desde la calma o hablas desde la reacción. Me refiero a no pararte mucho a pensar lo que estás diciendo, ¿no? Otra pregunta sería si corriges a los demás con respeto o con dureza, porque el hecho de corregir a los demás está bien. Hay amor en la acción de corregir a los demás, siempre y cuando sea desde el respeto y desde el cariño y desde el amor, y no desde la crítica o la dureza. Y la última pregunta es, ¿crees que la gente se siente mejor después de hablar contigo? ¿O quizás se sienten más tensos? Insisto, no son preguntas para que caigamos en el juicio, ¿no? Y en autoflagelarnos, sino más bien para poder ver en qué cosas podemos seguir creciendo, ¿no? Porque al final la bondad, que es lo que intentamos desarrollar esta semana, en el caso del lenguaje no requiere de largos discursos
sino que a veces están esas cosas pequeñas como el tono, o como un gracias que sea sincero, o el reconocer a los demás las cosas que están haciendo bien, o el ser empático y decirle a alguien te entiendo. Esas pequeñas frases son las que cambian el ambiente y son las que cambian la sensación con la que la otra persona se va de esa conversación. Así que creo que es importante, ¿no?, recordar esta idea de que la bondad también se escucha en la forma en la que hablamos a los demás. Hoy continuamos con los retos y tu reto para este día, como agente secreto de la bondad que eres esta semana, es decirle algo a alguien que le anime de manera sincera y que sea real, que tú de verdad pienses eso, que sea algo específico y que no sea algo automático y lo de siempre, digamos, ¿vale? Pero sí que volvemos a mantener las reglas que hemos estado teniendo toda la semana, que es que no vamos a hacerlo evidente ni tampoco buscamos una respuesta de agradecimiento ni nada por el estilo. El objetivo es pues que a veces podemos cambiar las situaciones un poco por cómo hablamos en esas situaciones, y el cómo tratamos a los demás, pues son cosas que poco a poco van cambiando el ambiente, ¿no? Y nuestras relaciones con los demás y nos ayudan pues a construir esos puentes que nos unen con los demás. Así que recuerda que tus palabras, aunque pueden ser pequeñas, el impacto nunca es pequeño, siempre hay un impacto y puede ser positivo, puede ser negativo. Y lo ideal es que dejamos una bonita huella en los demás. Así que esta palabra te acompañe hoy y recuerda que sigues en esa misión. Nos encontramos mañana con otro verso a verso.